¿Qué tal, hermanos? Casi buenas tardes. Casi son las 12. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana, nos dé su palabra y seamos receptivos. Oremos. Padre, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, por las enseñanzas que también nos dejó tu Hijo Cristo. Gracias porque también Él usó una manera, lo que llamamos o lo que conocemos como las parábolas, para ilustrar cosas importantes y de tal modo que las podamos entender. Sabía de nuestro limitado entendimiento, de nuestra dureza del corazón, y por eso fue que recurrió también a estas parábolas, para revelar conocimiento a los niños, a los sencillos, a los humildes, y también ocultarlo de los soberbios, de los incrédulos. Y Padre, ayúdanos a ser sencillos, a ser humildes, a ser como niños y recibir tu palabra, recibir la enseñanza que el Señor nos dejó hace tanto tiempo, porque es útil para hoy y será útil para mañana, pero principalmente hoy, como leíamos hace rato también, en tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestros corazones. Te alabamos, Padre, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí estamos bien, ¿sí se escucha bien? Lo alejé un poco porque luego rebotaba y él... Bueno, vamos bien. Nuestra lectura está en Mateo 25. Okay. Mateo 25. Mateo 25. Vamos a darle lectura los primeros 13 versículos. Es una parábola que está insertada entre 4 parábolas. Ya se contaron 2, se dirá una más y falta otra más. Cuando el Señor Jesús hace esto es porque quiere recalcar una enseñanza, una misma enseñanza, a través de diferentes historias, pero van al mismo punto, ilustrada también con diferentes detalles. Leemos entonces ahí Mateo 25 del 1 al 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Tenemos una parábola y como hemos intentado estudiar y dar pues estos principios para que cuando nos topemos con parábolas sepamos la interpretación. Una parábola se distingue de una alegoría. Una alegoría, y en ese error de interpretación cayeron muchos personajes de la historia, muchos sabios incluso. Por ejemplo, Agustín era muy iluminado a la verdad de la palabra de Dios, pero él tendía a alegorizar todo. ¿Qué queremos decir con una alegoría? En una alegoría, cada cosa de esta historia tiene un significado. Cada cosa no puede pasar desapercibida, pues tiene un significado y tiene además una interpretación.
Si nosotros hacemos eso con cada parábola, vamos a terminar cometiendo muchos errores, vamos a terminar confundidos, vamos a terminar estableciendo principios para nuestra vida o principios doctrinales, en específico las parábolas las usó el Señor para decir el reino de los cielos es semejante a, entonces tendremos que decir, bueno, entonces es semejante a esto, es semejante al otro, es semejante a aquello, pero cuando empiezas a hacer esa lista vas a encontrar contradicciones, vas a encontrar choques, si es que tomas la interpretación alegórica. El Señor Jesús hizo una interpretación alegórica, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Él mismo tomó a bien interpretar la parábola y dio una interpretación alegórica porque tomó todos los elementos y les dio una interpretación, pero lo hizo él contando su propia parábola. Si nosotros quisiéramos contar una parábola, pues qué mejor manera de decir, ¿qué nos quisiste decir? Que preguntarle al que puso esa parábola. Entonces podemos decir, no, es que te pones como un león. ¿Me habrá querido porque huelo como un león? ¿Tengo el aliento de un león? ¿Duermo como un león? ¿O qué me está queriendo decir? No, te estoy diciendo que te pusiste furioso como un león. Entonces solo interpretaré ese punto de la parábola. En este caso veremos esta parábola, las 10 vírgenes. Ahora, Jesús ha estado contando en el capítulo 24, ¿qué? ¿Qué ha estado hablando el Señor Jesús? Acerca de su segunda venida, acerca de las señales que vendrán antes del fin, acerca también de la destrucción del templo. Él menciona una palabra o una frase llamada el fin del siglo. Algunos han creído que el fin del siglo se refiere al fin de esta era como lo conocemos. El fin de esta era para darle entrada a la eternidad, al reino eterno del Señor Jesús. Otros han considerado el fin del siglo como el fin de la era propiamente judía. El fin de la era de los judíos con el templo, con los sacrificios, con los rituales, con la mediación de los judíos como sacerdotes de Dios para que todo el pueblo o todos los pueblos, todas las naciones acudieran a Dios. En especial los amilenialistas, los premilenialistas históricos también creen esta parte, porque termina la era de los judíos y comienza el tiempo de los gentiles, que también es mencionado por Jesús en Lucas 21:24. Ahí tenemos un texto, Lucas 21:24, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que hay algo que también se conoce como el tiempo de los gentiles. La realidad es que Jesús vendrá. Si nos ponemos, dicen algunos, cuando uno habla acerca de los eventos finales, siempre va a terminar uno con diferencias. Siempre, y bueno, esperemos estar calmados, pero a veces hasta se puede elevar la diferencia allá una discusión o incluso hasta una separación. No, pues entonces si tú crees esto, pues hazte para allá porque yo creo esto. No creo que quepa la necesidad de que haya una diferencia tan drástica, porque a final de cuentas hay elementos que podrían caber en cualquiera de las posturas. Habrá unas posturas un poco, pues que tenemos que mencionar, a lo mejor su interpretación no es como la que quisiéramos o no es como la que haríamos, pero hacen interpretaciones a la Escritura. Y grandes teólogos, grandes académicos, grandes pensadores siguen al día de hoy debatiendo o queriendo escudriñar cuál es la realidad, y algunos se ponen firmes en una, otros se quedan firmes en otra, algunos otros aceptan tanto una como la otra en algunas partes, y bueno, ¿no? Creo que como iglesia no hemos terminado por fincar una postura
en cuanto a este asunto. Si bien creo que venimos de diferentes iglesias, muchos de nosotros se nos ha enseñado una manera de interpretar el fin de los tiempos, y porque es la más popular en estos tiempos, pero no podemos tampoco dejar de lado toda la historia, todas las interpretaciones que se ha hecho y que aún se mantienen. Así que yo dejaría abierta ahí esta postura de interpretaciones y simplemente mencionaré las diferencias o mencionaré las diferentes interpretaciones que hay. Pero la realidad, hermanos, es que Jesús viene. Todos estos hermanos que podrán incluso hasta debatir y aferrarse tal vez a establecer una postura, entre ellos se aman, son hermanos, se invitan a sus conferencias los unos a los otros, comparten la lucha del evangelio, de llegar hasta lo último de la tierra con tal de dar la palabra, comparten materiales que sirven para la santificación de los miembros de sus iglesias, comparten una misma meta en común que es glorificar a Dios todos los días de nuestras vidas, edificarnos los unos a los otros y compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Dice un predicador, Paul Washer, el día que Cristo venga, demostrará que todos ellos estaban equivocados. Demostrará que todas nuestras posturas, por más exactas o por más meticulosas que sean, tendrán algún error, algo no cuadró, algo salió ahí del panorama, o definitivamente nada de lo que estaba previsto salió. Ahora, el Señor Jesús habla acerca de una parábola, la parábola de la higuera, en el capítulo 20, ahí se me movió aquí, en el capítulo 24, parábola de la higuera, a partir del versículo 32, y menciona que al ver las ramas, cuando ya echan hojas, ¿qué? Uno sabe que está cerca el fruto, y así lo dice Jesús. Entonces va a haber señales que a ustedes les den pistas, está cerca la venida del Señor. Incluso también hay un tema controvertible acerca de la generación a la cual se refiere Jesús, porque dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, una generación es considerada un término de 40 años. Cristo murió en el año 30. 40 años después tenemos el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Si nosotros nos vamos por la interpretación de que esa se consideraría el fin del siglo, el fin de la era judía, empata perfectamente también con las palabras que dice Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Otra postura también muy seria dice, no, esa generación se refiere a la generación que le toque vivir los últimos tiempos, como la gran tribulación, como la abominación de la desolación, el surgimiento del anticristo. Entonces, cuando empiecen esas señales, no se prolongará más de una generación, así que ya empezaron a ver las señales, así que vendrá el fruto en cualquier momento. Como sea que se entienda esto, debemos ver también que algo se cumplió. A lo mejor para el premilenialismo dispensacional, y disculpe que utilice términos así, tengo también otras diapositivas que me gustaría mostrar, pero vamos a ver si nos da tiempo, y si no también se las puedo enviar, donde vean las diferentes o las diferencias más marcadas entre las posturas diversas. En esta postura, quizá la destrucción del templo, pues es algo que también simplemente no se previsualizó tanto, pero llegó a cumplir una profecía que dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra, y aquí ya me voy, y este templo será entregado como una señal, como una calamidad que pasó. Muy bien, y bueno, espero no confundir, espero que nadie se impaciente, espero que no se enojen conmigo. Vamos a ver lo que dice la palabra, las diferentes interpretaciones que hay. Y bueno, yo dejaría abierto a que cada quien también construya su propio fundamento, porque es muy fácil
agarrarse de alguien más. Ah, pues yo creo lo que dice él. Pero ¿y qué dice él? Pues pregúntale a él. Pero yo creo. No, y va a ser así y así, sí. ¿Y dónde dice? Pues él dice. ¿Y dónde dice? Pues pregúntale a él. Eso es muy fácil y no podemos construir una doctrina simplemente basada en la interpretación de alguien más. Por más serio que sea esta persona, por más reputación que tenga esta persona, termina siendo también humano. Y debemos siempre ir a la palabra de Dios. Me gustaron las palabras de una Biblia de estudio de la herencia reformada se llama, y el pastor Joel Vicky, que ahora está predicando en lugar del hermano MacArthur allá en California debido a la enfermedad del hermano MacArthur. Él dice, por más que pongamos comentarios e interpretaciones y notas al margen y tengamos una postura, animamos al lector a que vaya siempre a la palabra y no se quede con lo que decimos nosotros, los comentaristas o los que añadimos notas a las Biblias de estudio. Me agradó esas palabras. Ahora sí, comencemos con la parábola. Veamos qué dice la parábola. Comienza diciendo, entonces el reino de los cielos será. En muchas otras parábolas que hemos visto lo dice, entonces el reino de los cielos es semejante. Pero aquí claramente entonces está diciendo que será, que es para el tiempo futuro, que es para el tiempo del fin. No es, aunque sabe el día ni la hora, pero ahí claramente también les está diciendo, pues será para cuando venga realmente, aunque sabemos que el Hijo de Dios, siendo Dios, ahí limitó su conocimiento, pero después lo retomó, por así decirlo, y él sabe qué día y a qué hora vendrá, pero nadie fuera de ahí sabe. Él está diciendo que el reino de los cielos será semejante y ahí pone una ilustración. ¿Qué ilustración tenemos? Unas vírgenes. Cuando yo comencé a contarle la historia a mis hijos, pues se quedaron así de, ¿eh? Ellos conocen, les hemos enseñado que la imagen de la Virgen, que pues en todo México se puede apreciar, les hemos dicho que es un ídolo o una diosa, una falsa diosa. Entonces inmediatamente cuando dije vírgenes dijeron, ¿la diosa? No me refiero a eso. Y bueno, es difícil a veces explicar términos a los más pequeños, pero aquí simplemente les terminé por explicar que eran jovencitas que no se habían casado, jóvenes que van a fungir como damas de honor en una boda. La ilustración que tenemos aquí es de una boda oriental antigua, una boda judía. Y veremos que esta parábola está encajada entre 4 parábolas, la de la higuera que ya mencioné, la del siervo fiel y del infiel que ya también se predicó por nuestro hermano Ray el año pasado. Esta vez que veremos las 10 vírgenes y la próxima semana que veremos la de los talentos. Todas ellas apuntan a ilustrar un punto. Todas ellas hablan de la inminencia de la venida del Señor Jesús. Es como estar colocado en una guillotina, colocando la cabeza, colocando las manos, estás ahí fijo y hay una navaja muy cortante y muy pesada encima que en cualquier momento cae. Puede demorarse o puede ser inmediatamente, pero es inminente que eso va a suceder. En los planes de Dios nada puede evitarlo. Acá podemos decir, bueno, llegó Robin Hood y rescató al que iba a ser decapitado, ¿verdad? Pero para los planes de Dios nada pueden impedir esa parte, por lo tanto es inminente. Cristo vendrá, Cristo va a venir. Por lo tanto, como inciso A, decimos se trata de una boda. Una boda. Y la tradición de las bodas judías constaba de 3 partes, ahí van a aparecer. La primera parte es el contrato matrimonial. Diferente a lo que sucede hoy,
en donde generalmente las jovencitas llegan a su casa y le dicen, mira papá, te presento a mi novio o a mi esposo, o ya vivo con él, te lo presento. El papá se queda así, la mamá, oye, cállate y acepta a tu yerno porque si no se va a enojar la niña. Mucho gusto, joven, bienvenido, esta es su casa, ¿no? Así sucede hoy, pero en el pasado no sucedía así. El novio o el joven pretendiente iba primero con su padre, buscaba la manera también de ver si ya estaba maduro, si ya estaba preparado, si tenía la edad, si tenía los recursos necesarios. Y entonces le decía, papá, quiero casarme con esa chica. A ver, hijo, ¿ya lo pensaste bien? Mira, ¿sabes qué? Te veo inmaduro, no sabes ni hacer nada, no trabajas, eres un holgazán. ¿Cómo te quieres ir a casar? Por lo tanto, te sugiero que te esperes, trabajes, te vas a venir conmigo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y el mismo padre lo frenaba. Oye, ¿sabes qué? Pero esa muchacha tiene mala reputación. Esa muchacha no te conviene, no es para ti. También podía decir eso. Y generalmente el hijo escuchaba al padre. Cuando ya el padre y el hijo estaban de acuerdo en que era un buen partido para él, entonces se animaban e iban a hablar con quién creen. ¿Con la hija? ¿Con la mamá? ¿Con la abuela? ¿Con el padre? Iban y hablaban con el padre y realizaban lo que se llamaba un contrato matrimonial, en donde hacían un trato y sí, también en dar una especie de pago, una especie de anticipo de decir, esto es serio, quiero a su hija para mi hijo y aquí está una muestra. El padre podía aceptar o no, también tenía que analizar eso. Si la hija era viable para el esposo o si el esposo le convenía también a su hija. Y ahí prácticamente a la novia no se le daba ninguna participación. La novia ahí brillaba por su ausencia. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Etapa número 2, el compromiso. Ya el padre se acercaba a la hija y decía, ¿sabes qué, hija? Llegaron a pedir tu mano, dieron un anticipo o dieron una cantidad, porque así se acostumbraba en la antigüedad. Y ¿sabes qué? Es un buen muchacho. Es temeroso de Dios, ama a Dios, es trabajador. Con él no te faltará nada. Y él te ama. Y es una familia respetuosa, responsable. Así que hicimos el trato y te vas a casar con él. Qué cosas, ¿no? Ahí las jovencitas veo que están... No es cierto. No es cierto. Esa fue broma mía. Pero es para que escuchemos cómo era en la antigüedad y qué hermoso sería que eso fuera todavía en el día de hoy. Hay sabiduría en eso. Qué mejor que los padres también, bueno, como padres, pues uno ve indignos a todos los pretendientes cuando tenemos hijas, ¿verdad? No. No me gusta ninguno. ¿Quién? No, ninguno. Tú vas a ser tita. Te vas a quedar aquí toda la vida. No te vas a casar. Como padres quizás, si somos. Un hermano, Paul Washer, también dice, bueno, el día que venga un joven a pedir ahí la mano de mi hija, yo estaré ahí limpiando la escopeta, el rifle, apuntando ahí con el arco. Y, ¿qué quieres, joven? ¿Qué se te ofrece? A ver, hazte un ladito. Y dice, sí, ¿quieres esto? Bueno, entonces te vas a venir conmigo 6 años a tomar discipulado y ya después veremos. Bueno, como padres, esa es nuestra función, cuidar a nuestras hijas, cuidarlas. Hoy también es nuestro deber cuidar a nuestros hijos, porque las niñas están desatadas. En este compromiso ya intercambiaban votos el novio y la novia. Y era como, hoy podríamos decirlo como la boda civil, en donde solo la familia se juntó, el novio y la novia, y se dijeron sus votos. Prometo estar contigo y serte fiel y no te va a faltar nada y te amaré hasta la eternidad. Y la novia lo mismo.
Y ya en ese momento se consideraban casados. Esto es a lo que la Biblia llama también cuando José y María estaban desposados. Esto es, ya habían pasado por esa parte. José y su papá habían ido a hacer el contrato con el papá de María. Después José y María habían dicho sus votos, pero ahí no se habían unido. A mí me pasó algo similar cuando fue nuestra boda civil el 25 de agosto del 2012. Fuimos al registro civil, dijimos nuestros votos. Cuando la juez dijo, puede besar a la novia, yo lo primero que hice fue voltear a ver a mi suegra, a ver si me daba permiso, y no me dio permiso, así que solo le di un beso en la mejilla y comimos juntos, pero mis suegros se llevaron a mi esposa a su casa. Se fue, ya estábamos casados, habíamos firmado un acta, pero ella se fue a vivir a su casa y yo me quedé en la mía por otra semana. Y ya el próximo domingo en la iglesia, en un culto especial, se hizo la acción de gracias, porque solo se puede hacer una acción de gracias cuando algo ya sucedió, ya estábamos casados, se da la acción de gracias y ahí sí le di su besote, ¿verdad? Y ahí a partir de ese momento nos fuimos juntos de luna de miel y bueno, ya no nos hemos separado ni un solo momento, gracias a Dios. Pero acá hacían ese contrato y bueno, cada quien a lo suyo. Y también José, lo personifiqué, el esposo tenía que decir, no tenemos casa, o nos faltan unas mejoras, o el trabajo tengo que seguir echándole porque es la etapa de la siembra, y si no siembro ahora y me voy de fiesta y me caso y después ya no vamos a cosechar, así que ¿sabes qué? Pues ya vendré por ti. Y era un periodo donde podían pasar algunos meses o hasta un año. A veces el esposo se iba incluso del pueblo, se iba a otro lugar, o iba a un lugar lejos donde estaba preparando la casa, o podía ser incluso ahí mismo en el pueblo, pero no era así como que pues ya tenían una vida conyugal. Se veían, se saludaban y qué extraño para nuestros días, ¿verdad? Mira aquella de allá, ¿la ves? Sí, es mi esposa. Está bien bonita, ¿verdad? Sí. Ya nos casaremos. La etapa 3, la fiesta. Se trataba propiamente ya de una celebración pública, donde toda la comunidad, las bodas eran la fiesta de las fiestas en la antigüedad. Todo el pueblo estaba invitado, todo el mundo se enteraba, oye, ¿te fijaste que fulano y fulana ya hicieron su compromiso? ¿Y cuándo será la boda? Pues no sé, pero voy a ir preparando mi ropa, mi vestido, el regalo y todo, porque esa boda no nos la podemos perder. Era una fiesta de toda la comunidad. Y aquí el esposo, cuando él ya tenía todo listo, simplemente regresaba acompañado de amigos, o podemos llamarle padrinos, y pues ya venía propiamente a la fiesta. Tengo un comentario del hermano MacArthur, dice así: cuando el novio iba con sus padrinos, más bien cuando el novio ya regresaba acompañado de sus padrinos, llegaban a la casa de la novia, donde las damas de honor de la novia esperaban con ella. Ahí se juntaban el novio, la novia y sus acompañantes y desfilaban por las calles proclamando que la fiesta de bodas estaba a punto de comenzar. Por lo general la procesión comenzaba en la noche y el cortejo nupcial usaba lámparas y antorchas para iluminar el camino y llamar la atención. Al final del periodo de la fiesta, un amigo cercano del novio, quien actuaba como padrino, tomaba la mano de la novia y la colocaba en la mano del novio, y entonces ya se unían también, ¿verdad? Ahora, esta historia está basada, o esta parábola está basada en esta historia, y necesitábamos nosotros comprender a qué se refería con esa boda. Ya que tenemos más nociones, podemos ahora comprender un poco más por qué estaban esas 10 vírgenes ahí y cuál era su función. Ahora veremos los personajes. Es algo que también debemos identificar. ¿Cuáles son los personajes? Número 1, las vírgenes. Es incluso el personaje, ¿será el principal? Bueno, número 2,
Bueno, ahí es una clasificación, hay dos tipos de vírgenes, prudentes e insensatas. Número 2, el esposo es un personaje. ¿Será el personaje principal? Si Jesús está hablando de su llegada en todo este capítulo y en el anterior, consideramos que sí es el personaje principal, aunque está dirigida esta ilustración o esta enseñanza a aprender de lo que hacen o no hacen las vírgenes. Y por último, aunque no se menciona, se da por entendido que hay una esposa, si no, no habría boda. La esposa, que podemos decir que es la iglesia. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Vayamos versículos del 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Ya se fijaron en la ilustración, ya habían hecho un contrato, ya habían hecho sus votos, el novio se había ido y ahora había regresado. Por lo tanto, estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Dice versículo 2, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Hasta ahí. Era común que estas bodas iniciaran por la tarde, como leímos, y bueno, todos desfilaban como un cortejo hasta el lugar que había sido preparado. Iban caminando y clamando por todas las calles, el esposo ha llegado, las bodas van a comenzar, para que todos los que también estaban ahí esperando a que eso se anunciara, se terminaran de preparar y fueran. Recuerdan también una parábola en donde el padre invita a todos y hay unos que no pueden ir, hay otros que lo rechazan, hay otros que no quieren. Y él dice, termina tomando al que te encuentres. Pero una vez que los pone ahí, dice, ¿y este qué hace ahí si no trae su traje de bodas? Échalo para afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa parábola también está relacionada con esto y nos da esa enseñanza. No pueden entrar quienes no han estado preparados para entrar. Es también de lo que se trata esta parábola. Ahora, versículo 5. Al tardarse el novio, a todas ellas les dio sueño y se durmieron. Por lo tanto, el esposo tardó, no se dice por qué tardó. No se dice y tampoco se le achaca una falta, un incumplimiento, una negligencia. Algunos creen que esta era la misma señal de Cristo diciéndole a los discípulos, pues mi venida no será tan pronto como ustedes creen, sino tardaré un poquito a sus ojos, pero ante los ojos del Padre será el tiempo perfecto. Podemos decir, bueno, ¿cómo tomar esas palabras de Apocalipsis donde dice aquí, vengo pronto? Y ya pasaron 2000 años. Entonces podemos asociar también aquí, bueno, el esposo tardó en llegar, porque él quiso. Gracias a Dios también tenemos que decir, imagínense el Señor hubiera venido hace algunos años donde éramos incrédulos. Gracias a Dios, porque esa tardanza, que algunos la ven por tardanza, es paciencia de Dios, queriendo que todos se arrepientan, dice en Pedro. Ahora, en esta situación es donde se expone la realidad, porque al tardarse el esposo, sucede algo. Las damas, uno no las hubiera clasificado como insensatas ni prudentes, porque pues eran 10, estaban ahí y tenían su lamparita y tenían aceite y estaba encendida. Pero al tardar el esposo, eso es lo que revela quiénes son las insensatas y quiénes son las prudentes. Prudente quiere decir sabio, quiere decir sobrio. Insensato es un necio, alguien que no acepta reprensión, que no acepta la palabra, que no acepta el consejo. El Señor ya había mencionado también
en otras circunstancias acerca de eso. Acompáñenme a Mateo 7:24, donde se habla acerca de prudentes e insensatos. Mateo 7:24 dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Quien tenga en su Biblia Reina Valera, ahí va a decir prudente, que edificó su casa sobre la roca. Aquí la circunstancia es cualquiera que oye y ¿qué? Y pone en práctica. Escuchar y obedecer te hace sabio. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y conocemos el fin de esta historia. El que edificó su casa sobre la roca permaneció a pesar de las inclemencias. El que puso su casa sobre la arena fue destruido. Fue grande su ruina. Está hablando de una ruina tal que es la pérdida de la vida misma, la destrucción de la vida misma. Por lo tanto, aquí vemos que el Señor Jesús ya ha enseñado acerca de este contraste entre los prudentes y los insensatos. Ahora aquí vemos también que esta circunstancia hace que las vírgenes pues se duerman. Al tardar el esposo se duermen. ¿Será pecado dormirse? ¿Dormirse durante el sermón? No, vamos a decirlo, no es pecado, por supuesto que no es pecado, es una circunstancia, es una situación, va más allá de ti también. Ahora, si estás desvelado por tu gusto, es que tenía que acabar ese maratón de series de Netflix y era sábado en la noche y mañana el culto, no importa, yo tenía que saber qué pasaba en esa serie. Bueno, ahí creo que sí es achacable de por qué te estás durmiendo en el culto, si estuviste viendo la televisión a altas horas de la noche, pero hay muchas otras circunstancias. Y no es para sentirnos mal, pues es una situación. Alguien tardó, al mismo Pablo se le durmió un joven, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eutico? Se le durmió y estaban en el tercer piso y no se recarguen en las ventanas, por favor. Tengan cuidado, estamos en un piso alto. Puede suceder, el hermano que predica a veces se extiende un poco y bueno, no vaya a ser, ¿verdad? Este no es ni siquiera el tema principal, es una circunstancia. Se durmieron. ¿Y qué las despertó? Versículo 6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Ahí viene el novio. Los padrinos, los amigos del novio salieron por toda la ciudad. Ahí viene el novio, la boda, la boda. Y dice, salgan a recibirlo. Imagínense la reacción inicial de estas damas, ¿verdad? Así ya traigo el vestido, ya me despeiné, la baba está por acá, la lámpara, ¡ay, la lámpara! Se está apagando. Qué bueno que traje más aceite, ¿verdad? Y las otras 5, como lo veremos a continuación, ya no tenían. Así que se escuchó el clamor y tenían que hacer la única misión para la cual estaban colocadas estas vírgenes. Saber cuándo venía el esposo, avisarle a la novia, levantarse inmediatamente y comenzar el cortejo, por así llamarle. Solamente para eso estaban puestas ahí. Obviamente tenían que estar presentables con su vestido, saber algunas cosas, dónde va a ser la boda, quién es el novio, no se vayan a confundir, ¿verdad? Pero podemos pensar que ya todo eso lo sabían y la razón principal era que tenían que tener sus lámparas con aceite. Ahora se da un diálogo entre ellas, versículos del 7 al 9. De favor, regálenme una botellita de agua, por favor. Versículos del 7 al 9. Entonces a todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Muchas gracias.
Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Le das diciendo: hay que tener misericordia, hermano, no seas insensible, no seas duro. ¿Qué haces? Así es, en efecto. No podemos decirle a nadie, ¿verdad? Oye, tienes un problema, pásamelo, yo lo cargo por ti y yo me voy a preocupar todo lo que quieras por ti y eso te va a librar a ti y yo lo resuelvo o yo lo hago o no podemos. No podemos evitarle a la gente también que pase por sufrimiento, por dolor. Podemos estar con ellos, podemos animarlos, podemos orar, podemos aconsejar, pero muchas cosas o todo no se los podemos quitar. Cada quien debe pasar por las cosas que tiene que pasar y cada quien debe responder ante esa responsabilidad que se le ha dado. Por lo tanto, ella, siendo prudentes y pensando más allá, dijo: bueno, si les damos de este aceite, ya demoró el novio, ya se nos apagó la lámpara y esto alcanza para llenar media lámpara mía y media lámpara de la otra, y cuando vayamos en el trayecto se nos va a apagar a todos. No va a quedar ni una lamparita encendida, entonces las 10 no vamos a poder cumplir esa función. Así que, siendo prudentes, mira, no puedo darte, mejor ve, dice ahí el versículo 8, pero las prudentes respondieron: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Fíjense qué consejo. Era medianoche. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Recuerdo otra historia donde también hay alguien que ya está dormido en su casa con sus niños. Al parecer en ese cuarto dormían ahí en la sala, estaba cerrada la puerta y no la podía abrir porque para abrirla tenía que mover a sus niños para decir: ¿qué quieres, vecino? Oye, es que me llegó una visita inesperada, ¿no tienes ahí un panecito y tantita leche y cosas? No, busca en otro lado, ¿verdad? En esa parábola es diferente porque dice: viendo la urgencia y la importunidad, o sea que estaba molestándolo, está bien, te lo daré, ya no hagas más escándalo, me vas a despertar a mi familia y además sí tengo para darte. Es medianoche, si les doy, pues mis hijos no van a comer ahorita, se lo puedo dar, pero en este caso, esta situación no era así. Si ellas les daban, se iban a perder todas. Por lo tanto, le dice: vayan, busquen a los que venden y compren para ustedes mismas. Las que son prudentes exaltan, esa virtud de prudencia y se están anticipando a las cosas. Ahora es impresionante que estas insensatas, ¿qué hicieron? Fueron a comprar. Oye, pero son insensatas. Un insensato no escucha consejos. Un insensato no entiende razones. Un insensato no acepta la corrección. ¿Y qué están haciendo aquí esas insensatas? Recibiendo el consejo, aceptando la exhortación y obedeciendo la orden. Pues vayan a comprar. ¿Por qué será? ¿Por la situación? La situación tan extrema obligó a un insensato a convertirse por un momento en prudente, en sabio, en alguien que escucha, pero, dice la hermana, demasiado tarde. Dice un predicador también: cuando el fuego quema un bosque, por cierto, oremos también por California, está quemando mucho esos incendios. Cuando un fuego quema un bosque,
hasta las serpientes huyen del fuego, pero siguen siendo serpientes. Con la inminencia del juicio del fuego del infierno, hasta los más pecadores buscarán a Dios. Hasta los más ateos estarán buscando ahí. Yo tenía una Biblia, claro que sí. ¿Dónde decía cuál es la frase mágica para entrar al cielo? ¿Dónde era? Aquí me lo anotaron, me dieron un tríptico, me dieron, ¿dónde? Y a lo mejor va y la recita. ¿Y qué crees? Demasiado tarde. Eso muestra entonces también su insensatez. Parecería que entraron en razón, pero también incluso irse, pues fue peor, como lo veremos a continuación. Inciso D, la boda comenzó. El esposo llegó, las vírgenes lo recibieron y todos fueron siguiendo a la pareja hasta el lugar de la fiesta donde pudieron entrar, cerraron la puerta y disfrutaron el banquete, versículos 10 al 12. Mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, ¿con aceite o sin aceite? No sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos, pero regresaron tal vez a mitad de camino. Dijeron, mira, ya no vamos a llegar y el esposo va a llegar, ni nos van a vender el aceite, ni nos van a dejar entrar, mejor vamos a regresarnos. Y ahí van sin aceite. La otra posible situación es que sí llegaron, les vendieron el aceite, se fueron corriendo, aquí está el aceite. Está cerrado. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Y esto, hermanos, es una frase que ya también la hemos visto, ya la hemos citado, ya la hemos leído en Mateo 7, aterradora como ninguna otra. Aterradora. ¿Cómo podemos interpretar esta parábola? Dice el hermano MacArthur, al igual que con todas las parábolas, el mensaje de esta es simple, es sencillo. Tiene un solo propósito. Quiere ilustrar verdades que él acaba de enseñar. Él vendrá de nuevo, él juzgará a los pecadores y recompensará a los justos. Por lo tanto, las personas deben estar listas, ya que su venida será inesperada. La verdad central es que una vez que haya llegado, no habrá segunda oportunidad. La oportunidad de salvación habrá desaparecido para siempre. Algunos han indagado, y repito lo que como iniciamos, podemos hacer una alegoría. ¿Por qué eran 10 vírgenes? Interesante. Algunos sin alegorizar, pero dicen, bueno, el número 10 es el número de algo completo, donde no le falta ni le sobra. Un número también que prueba, ¿no? Un número que se usa o se ha usado en varios episodios de la Biblia. Un número 10, tienes el número 10. Ahora, los que alegorizan dicen, había 5 prudentes y 5 insensatas. Eso significa que entonces la mitad se salvará y la mitad se perderá. ¿Creen eso? No lo sabemos. No es una pista de decir la mitad se va a salvar y la otra mitad no. Ahí hasta tendríamos que decir, por meras estadísticas, chance y soy salvo. Chance y mi familia también. Porque si fuera de tú sí, tú no, pues no se refiere a eso. Las estadísticas más bien, como veremos más adelante en un pasaje, cuando le preguntan al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y ya veremos su respuesta. Por lo tanto, aquí el número 10 solamente es, hay 10, 5 y 5. ¿Qué quiere decir más o menos esto? Tenemos que interpretarlo solamente
como que había vírgenes, póngale el número que sea. Todas eran iguales en apariencia. Todas estaban vestidas para la boda, todas tenían sus lámparas. Ahora, ¿una lámpara sin aceite es útil? A menos que sea la de Aladino, ¿verdad? No es útil. Una lámpara sin aceite no es útil. Y ahí tendremos que entrar también en la interpretación de qué entonces significa el aceite. Algunos han dicho que es el Espíritu Santo. Otros han dicho que es la gracia de Dios, la gracia que los salva. Y otros han dicho que es la fe que salva. No la fe que dice Santiago, ¿verdad? Una fe muerta, sino una fe que salva. O podríamos decir la conversión. Traes tu lámpara, pero esa lámpara no está regenerada, no está convertida. Veamos que la lámpara podría ser nuestra vida. ¿Tiene aceite? ¿Tiene el Espíritu Santo tu vida? Entonces estás listo para entrar a las bodas. ¿Has creído en Cristo con esa fe que salva? ¿Estás listo? ¿Ha sido derramada la gracia en ti? Entonces estás listo. Las vírgenes prudentes no pueden compartir del Espíritu Santo, no pueden compartir de su fe o de la gracia que ha sido derramada en ellos, aunque sí pueden compartir el mensaje. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Vayan y compren. Vayan y crean ustedes en el Señor Jesucristo. Vayan y sean transformados por el Señor Jesucristo. Reciban el Espíritu Santo. Esto nos enseña algo. Nuestra fe es intransferible. Pablo lo menciona, si tan solo fuera posible, y es una exageración, ¿verdad? Lo que él está diciendo. Que yo sea condenado, pero que todos mis parientes sean salvos. Pablo, no es posible. Ya Cristo dio su vida por toda la humanidad. Tú no vas a dar tu vida ni vas a decir, bueno, yo no voy a ser salvo, pero todos ellos sí. No es posible, Pablo. Cada uno tiene que creer. No puedes creer en lugar de tu esposo o en lugar de tu esposa. No puedes creer en lugar de tu padre o en lugar de tu madre. No puedes creer en lugar de tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus parientes. No puedes hacer eso. Ellos deben tener su propia fe que los salva. Las 5 vírgenes insensatas son aquellas que no tenían aceite en sus lámparas. No vamos a hacer la alegoría completa porque eso significaría que en un momento sí lo tuvieron y después ya no. ¿Y ven cómo podemos llegar a conclusiones muy erróneas? No está hablando aquí de que si eran salvas y después ya no. Está hablando de quién es salvo y quién no lo es. Pero al parecer iguales, estas damas insensatas son las que han profesado la misma fe. Ellas conocen a Jesús. Ellas conocen al esposo. ¿Quién de aquí conoce a Jesús? ¿A quién de aquí Jesús lo conoce? Son preguntas diferentes, ¿verdad? Dice un predicador también, yo puedo ir a la Casa Blanca y decir, yo conozco a, todavía está Joe Biden, o a Donald Trump, yo lo conozco. Sí, es el del, sí. Yo lo conozco. Lo requetre contra conozco. ¿Sí? Déjenme pasar. ¿Por qué? ¿Él te conoce a ti? ¿Sabes qué? No lo dejen pasar. Sucederá esto exactamente con Cristo. Todo mundo lo conoce. En las marchas del movimiento LGBT, ahí está Cristo también, según ellos. Teniendo misericordia de todos, teniendo amor por todos, tolerancia y aceptación por todos, ahí está.
Está en los círculos intelectuales, está en las prisiones, está con los delincuentes planeando un atraco. Ahí está, porque ellos conocen, Jesucito lindo, ayúdame a que nada me pase en este atraco. Según ellos lo conocen, pero Cristo no los conoce íntimamente, no tienen esa relación. Estas vírgenes han profesado fe, lo cual hace un grupo más selecto. Los musulmanes no han profesado la fe en Cristo. Los budistas no han profesado la fe en Cristo. Por lo tanto, esta también es una advertencia para los que sí han profesado una fe en Cristo. Tal vez asisten a la iglesia, se llaman a sí mismos cristianos, dicen que aman a Jesús, dicen que sirven a Jesús, dicen que anhelan su venida, pero no tienen lo necesario para recibirlo. Las vírgenes insensatas se quedaron afuera, aunque clamaron. Fíjense cuál fue su clamor: Señor, Señor. Podríamos entrar también en un tema. Muchos consideran a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Sí, Él me salvó, Él me regaló la vida eterna, pero yo hago lo que quiero. Él me regaló la vida eterna y yo la recibí y voy al cielo, pero en esta vida el Señor soy yo. Yo voy a vivir como yo. ¿Me quisiste regalar la salvación? Gracias. Voy a ir al cielo, pero voy a hacer lo que yo quiero. Entonces no es su Señor. ¿Qué creen que les va a decir Jesús ese día? No los conozco. No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Él no las dejará entrar porque no las conoce y no ha tenido una relación cercana. No se han unido en la muerte y la resurrección de Cristo. Acompáñenme al pasaje de Lucas 13, 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Mientras proseguía camino a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, escuchemos: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Ahí está la respuesta del Señor Jesús. ¿Son muchos o son pocos? 50-50. Muchos querrán entrar por la desesperación y a la mera hora, pero ya no será posible. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcan sus corazones. Y este es un mensaje para hoy, porque Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir mañana. Ya cuando decimos eso, la gente suele decir: bueno, entonces mañana vemos. No. Hoy, no salgas de aquí sin haberte puesto a cuentas con Dios, sin haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, haber clamado a Él hoy, como clamaron estas vírgenes: Señor, Señor, ábreme, quiero entrar. Tú predicaste en mi calle, tú fuiste a mi casa,
Tú me diste el evangelio, me dieron una Biblia, me invitaron a una iglesia o soy miembro de una iglesia, he pasado años aquí. Señor, quiero estar contigo. Ábreme la puerta hoy. Bueno, la puerta está abierta. Entonces entra, decía Martín Lutero. Cuando los pasajes de la Escritura entraron a su mente y a su corazón y se iluminó su entendimiento, él vio o lo interpreta así como que entendió que las puertas del paraíso se abrían de par en par. Y entonces él no se quedó ahí nada más mirándolas, sino que él corrió con todas sus fuerzas y entró. Eso es a lo que estamos animando a cada hombre, a cada mujer que escucha la palabra de Dios. Cristo pagó en esa cruz por nuestros pecados. Y Cristo extiende sus manos de misericordia diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí y beban del agua de la vida que es gratis. Hoy, ven a Cristo hoy. El hermano MacArthur dice, el último momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo, porque su repentina llegada señalará el fin de toda oportunidad. Los que no estén listos para Él cuando llegue, será completa y permanentemente excluidos de la fiesta de bodas. Terminan estas palabras, versículo 13. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Así la advertencia para la iglesia, los discípulos que escucharon las palabras de Jesús, así la advertencia para todas las generaciones de la iglesia que han esperado el advenimiento de Jesús y no ha llegado, así la advertencia para hoy y así la advertencia para las generaciones futuras, si es que todavía hay, que les toque ver todas estas cosas. Velen, esténse preparados, sean prudentes. Acudan a Cristo en tanto que se dice hoy. Ven a Cristo hoy. Ven a conocerlo y ven a ser conocido por Él. Y llénate de ese aceite para que cuando venga el esposo lo identifiques, te identifique y entremos a las bodas juntos. Oremos. Padre, son palabras de advertencia para todos y cada uno de nosotros, que podemos confiar en haber hecho una profesión de fe, que quizá confiamos en que hemos ido a la iglesia desde pequeños, que tal vez confiamos en que nuestra familia es creyente, en que conocemos las liturgias, conocemos los protocolos, conocemos la Biblia, conocemos hermanos, conocemos las maneras, conocemos lo que hay que hacer, cómo hay que sonreír, cómo hay que saludar, cómo hay que orar, cómo hay que preguntar, cómo hay que responder. Pero ¿será que realmente hay aceite dentro de nosotros? ¿Será que realmente somos tuyos, Señor? Llamarte Señor no nos salva, como lo vemos. Llamarte Salvador tampoco, sino gozar de una relación íntima contigo, de haber sido muertos en esa cruz junto a ti, porque tú pagaste por nuestros pecados, pero de la misma manera ser resucitados contigo para vida eterna. Nuestros destinos están entrelazados desde ese momento. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, dice tu palabra. Padre, queremos creer y te invito el día de hoy a que creas, a que vengas y estés a cuentas con el Señor Jesús, a que le digas, Señor, conóceme, Señor, tómame, así como llamaste a Abraham, a Isaac, a Jacob, e hiciste un pacto con ellos, así como llamaste a los primeros discípulos
y les diste tu Espíritu Santo y los hiciste pescadores tuyos. Así, Señor, llámame a mí también. Aquí estoy. Quiero estar contigo por siempre. Quiero la vida eterna. Quiero encontrar el tesoro de gran precio. Quiero esa perla escondida que eres tú y solamente tú. No me importa nada de este mundo, desprecio mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, porque solo tú puedes limpiarme, solo tú puedes hacerme digno. Y vengo a ti arrepentido, de rodillas, destruido por mis pecados, sabiendo que a esa puerta angosta solo se entra así, de rodillas, postrado en el piso. No hay nada para llevar, ningún pecado para llevar, ninguna amistad para llevar, ni la amistad con el mundo, ni la amistad con Satanás, ni con ninguna otra persona. Solamente yo. Y estoy dispuesto, Señor, a entrar por ese camino angosto. Tú nos has invitado a buscar esa puerta y a entrar por esa puerta para poder caminar por ese camino y al final de nuestros días, que estés tú al final de ese camino. Qué glorioso encuentro cuando te veamos por fin cara a cara. A ese Señor al que anhelamos hoy, por el cual vivimos hoy, al que servimos hoy, al que amamos hoy, al que conocemos hoy, al que le entregamos nuestra vida hoy, no mañana. Dios no es el Dios del que hacen planes para mañana, es hoy. Ven a Cristo hoy. Salva, por favor, Señor Jesús, salva a todos aquellos que quieran venir a ti, Señor, a todos aquellos que hemos venido a ti, a todos aquellos que hemos estado aquí, pero tal vez sin saber específicamente que se trataba todo de ti, de conocerte a ti y de ser conocidos por ti. Salva, por favor, a esta generación, a esta iglesia, a todos aquellos que escuchen este mensaje. Y ayúdanos a pregonar este mensaje de urgencia, porque Cristo viene tan cierto como que la noche llegará hoy y se ocultará el sol y saldrá mañana. Cristo viene. Ayúdanos a pregonar con urgencia este mensaje para que la gente venga a ti. Te alabamos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.